pecado. Ya hemos visto en la creación, en el ejemplo de la creación, lo que sucedió, ¿no es cierto, hermanos? Lo que sucedió con Adán y Eva, o sea, pecaron una sola vez y el Señor los alejó de su presencia, nos destituyó a todos de su presencia. Y hoy en día es tan difícil para nosotros sentir los embates del pecado porque somos insensibles a él, estamos dormidos en él, muerta nuestra conciencia en él, y el Señor la ha ido despertando. Como pecadores no hemos tenido una conciencia de pecado, y todavía nuestra conciencia de pecado se está despertando por el poder del Espíritu del Señor. Y el castigo al pecado es tremendamente severo. El castigo de desobediencia hacia Dios es penado, es tremendamente penado, hermanos. ¿Cómo es posible, verdad? Podríamos pensar que por un solo pecado toda la humanidad fue destituida, toda la humanidad está condenada al lago de fuego. Pero es natural, tiene que ser así, porque el castigo no es proporcional al agresor, sino es proporcional al agredido, ¿verdad? A veces a usted lo va a picar una hormiga o un zancudo, y es un insecto tan diminuto, pero el castigo que le da es mucho más de lo que puede soportar, ¿verdad? Muchas de esas hormigas que nos han picado y mosquitos son historia, ya, ¿no es cierto, hermano? Porque usted siente ese dolor y su castigo no va en base ni de acuerdo al insecto, sino que va de acuerdo a su fuerza y a su capacidad de castigarlo. Entonces, así ha sido el castigo de la humanidad. El pecado ha sido castigado no en base al agresor, sino al carácter del agredido, que es el Señor. Y sabemos de Él, de su santidad y de su enorme rectitud. Y entonces Él ha castigado el pecado con severidad a causa de su carácter recto, de su santidad. Y entonces nosotros hemos estado viendo eso también, regresando al libro del profeta Abdías, del versículo 10 hasta el versículo 14, nosotros estuvimos viendo allí los pecados. Solo vean que en el versículo 10 hasta el versículo 14, el Señor dice: no debiste hacer esto 8 veces, básicamente 8 pecados que se desprenden del odio. Así que el Señor los ha castigado, ha decidido castigarlos y erradicarlos, como dice ahí en el versículo 9, en el versículo 10, serás cortado para siempre. Se pueden imaginar, por las cosas que hicieron, serán cortados para siempre. ¿Por qué? Por la injuria y la violencia a Jacob. Por eso serán cortados eternamente. Un pecado de odio, y también son sentenciados a la desaparición, a la extinción. Y él comienza a enumerarle los pecados, y solo encontramos 8 pecados aquí que ellos cometieron, o 8 cosas, acciones malvadas, pecaminosas que ellos hicieron, y nosotros ya las hemos visto, esas acciones pecaminosas, por lo cual entonces el Señor los condena a desaparecer, a extinguirse. Están extintos ahora. Y por 8 pecados que se muestran aquí, ahora ¿cuántos pecados pueden haber en nuestra cuenta, ¿no? De esos similares o mucho más atroces todavía que eso? Y qué listas tan grandes deberá tener el Señor allá en los cielos contra los pecadores, contra los que todavía se encuentran bajo su ira, para que esperen la condenación también eterna. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Bien, nosotros estábamos viendo entonces esta sección y la hemos terminado, la segunda sección del versículo 10 hacia el versículo 14, donde nos encontramos con la causa o las razones por las cuales el juicio de Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, vendrán sobre Edom. Y él ya se lo ha dicho. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando en el versículo 15. Y entonces, mire, volvemos a leer otra vez desde el versículo 1 en adelante. Podemos leer: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones.
levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pues si te remontaras como el águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de la noche, ¿cómo serás destruido? ¿No hurtarían solo lo que les bastara? Si entraran a ti recolectores de uva, cortadores, ¿no dejarían algún rebusco? Pero cómo serán escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos serán buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te harán llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecerán contra ti. Los que comían tu pan pondrán lazo debajo de ti. No hay en él entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia o la inteligencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano. Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estabas tú delante, extraños llevaban cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a su bien en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar o para entregar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y mire, introduce la segunda razón ahí el profeta, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y esa es una declaración general. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán o tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces el versículo 15 nos da una introducción a la segunda razón por la cual el juicio de Dios va a caer sobre estos edomitas, y es una declaración bastante general que trae hasta cierto conflicto, porque es como si volviera a comenzar de nuevo, es como si le dio las razones o le hizo ver sus pecados, y ahora nuevamente cercano está el día de Jehová, y como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces es como pensar, bueno, el pago de él será en el día de Jehová, y todo lo que acaba de decir en el versículo 1 hasta el versículo 9, que te voy a derribar y la soberbia de tu corazón te ha engañado, te van a robar, te van a traicionar, y todas esas cosas serán cortados del monte de Saúl. Entonces, ¿cuándo es eso? Si es inmediato o es futuro. Eso es la pregunta que queda. Cuando usted lee el libro, usted piensa entonces, ¿y por qué vuelve a comenzar otra vez el profeta? Parece que está regresando otra vez a anunciarles otra vez más juicio todavía. Y eso nos lleva a considerar lo que es el día de Jehová. Lo que él dice ahí en la primera línea del versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Él se está proyectando hacia un día futuro, es lo que él está haciendo, proyectándose hacia un día futuro. Pero ¿qué pasa entonces con lo del versículo 1 hasta el versículo 9? Nosotros podemos saber en base a las escrituras que lo que pasó en versículo 1 al 9 fue una consumación. Nosotros lo hemos leído antes, pero
no está de mal que podamos leerlo otra vez, y yo los invito ahí en Malaquías, en el versículo 4, en el versículo 3 del capítulo 1, versículo 3 y 4 en Malaquías, más adelantito, no quite el dedo de ahí. Y dice lo siguiente, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, versículo 2. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Y él les dice, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y atención aquí, convertí sus montes en desolación. El profeta está hablando 400 años antes de Cristo, y de la profecía de Abdías probablemente está hablando unos 300 años adelante de Abdías. Es decir, Abdías está profetizando atrás, hacia adelante, y Malaquías está profetizando adelante. Y él está viendo hacia atrás lo que sucedió, y el Señor está diciendo ya en Malaquías, tiempo futuro, 300 años después casi de la profecía de Abdías, convertí los montes de Esaú en desolación. Es decir, que a este tiempo ya habían pasado por lo menos unos 300 años de que la profecía de Abdías había tenido ejecución. Y abandoné su heredad, mire, para los chacales del desierto. Y cuando Edom dijera, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Regresamos entonces a Abdías. Lo que miramos en el profeta Malaquías es que la profecía de Abdías tuvo cumplimiento en el tiempo, se cumplió. Y él puede ver hacia atrás y el Señor les dice, solo échenle un ojo a los montes de Edom y de Esaú. Miren lo que pasó, los convertí en desolación. Lo he aborrecido y a ustedes los he amado. Entonces él se puede ver en el tiempo que la profecía tuvo cumplimiento. Pero aquí, en Abdías otra vez, dice el profeta que ustedes no debieron hacer estas cosas porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y mire lo que dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Cuándo? En el día de Jehová. Regresará tu recompensa sobre tu cabeza. Entonces se está proyectando hacia el juicio. Básicamente este libro de Abdías, este pequeño libro de Abdías, esta poesía, se encuentra esos pecados que cometió Edom, se encuentran como un sándwich entre dos juicios, se encuentra. Del 1 al 9 es el juicio inminente que venía sobre ellos. Y el temporal es correcto, el que ya tuvo cumplimiento aún hoy. Pero del versículo 15 en adelante, entonces se proyecta hacia el juicio futuro. Y usted va conmigo a Isaías en el capítulo 63 y hay una descripción ahí de esto, que a pesar de que ya fue hecho, todavía no ha sido hecho. Dice el capítulo 63 del libro de Isaías, ya lo hemos leído, pero aquí va a tener más relevancia y podemos comprenderlo más. Dice el profeta Isaías, él ve en visión a una persona y dice, ¿quién es este que viene de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y la persona le responde y le dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y otra vez el profeta Isaías se atreve y le dice, ¿y por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como el que pisa el lagar de las uvas. Y él responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque la razón, el día de la venganza, está o estaba en mi corazón, ha estado ahí siempre, y el año de mis redimidos ha llegado. Así que lo que proyecta el profeta Isaías se proyecta hacia el futuro y ve a este hermoso en sus vestidos, como dice, y le pregunta por qué rojo, y él le dice, bueno, es que vengo de Edom, de realizar una matanza, de realizar una masacre, y es una venganza personal de Dios, que Él está por cumplir allá en el futuro. Y ustedes saben que tenemos los juicios adelante de las naciones,
en el cual las naciones se levantarán, y es como la introducción al reino del Señor, en el cual Él va a ajustar cuentas. Y se dice que ahí en el valle de Josafat, dice el Apocalipsis, que la sangre de las personas muertas subirá hasta los frenos de los caballos, es decir, hasta las quijadas. Es un río de sangre, un mar, una inundación, como esas inundaciones que miramos en esas llenas que hemos visto, ¿no? Que han subido tanto, así subirá tanto la sangre en ese momento cuando Dios ejecute su venganza personal. Así que en cierta parte Él ha ejecutado una venganza parcial, pero el juicio todavía está a manifestarse allá en el futuro. Y tiene que ser así porque la plena manifestación de los atributos de Dios tiene cumplimiento en el futuro. Aún la gracia, aún la misericordia, aún la salvación. La Escritura habla de tres estados de la salvación, ¿no? 3 tiempos de la salvación, que fuimos salvados, a lo que se le llama justificación en el pasado, a que estamos siendo salvados, y a eso se le llama santificación en el presente, y a que seremos salvados, y a eso se le llama glorificación en el futuro. Es decir, son estados eternos de los atributos de Dios, las plenas manifestaciones del carácter y los atributos de Dios llegará al final de los tiempos, llegará cuando Él se revele, cuando su gloria se revele. Entonces, quisiéramos explicar este día antes de avanzar allí, porque tenía que tomar una decisión, si hablar rápidamente de esto y dejar muchas cosas en el aire, aunque siempre van a quedar muchas cosas en el aire, ¿no es cierto? Es imposible que podamos decir todo lo que sucede ahí, pero más decidí, sentí dar una introducción a lo que es la última parte del libro de Abdías y explicar lo que es este día de Jehová y por qué me causaba problemas también ver esto de otra vez estar regresando. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros venimos aquí para explicar lo que es las Escrituras, y es por la gracia del Señor, ¿verdad? Si Él no nos diera esa bondad y esa sabiduría, pues no podríamos hacer lo que hacemos. Entonces es por la bondad del Señor y es para nuestra edificación, hermanos. Y este día de la ira de Dios, o el día de Jehová, aquí mostrado, está hablando primeramente de la ira de Jehová. Nosotros podemos ver eso en Sofonías un poquito más adelante. Usted sigue avanzando ahí en sus libros y va a llegar después del profeta Habacuc al libro de Sofonías, y dice otra vez, miren lo que dice el profeta Abdías: porque cercano, dice, está el día de Jehová sobre las naciones. Exactamente una descripción paralela en Sofonías capítulo 1 versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Mire, 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de bullicio sobre las ciudades fortificadas. 16, y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, y su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Versículo 18 dice eso. Entonces, cuando el profeta Abdías, regresando allá, está hablando de cercanos del día de Jehová, también está implícitamente o paralelamente, sinónimamente, hablando del día de la ira de Jehová. A eso se va a referir primero. Primero va a referirse en el día de la retribución, de la ira de Jehová hacia Edom, y luego va a hablar de la restitución a Israel. De eso se trata. Así divide esta última parte en retribución y restitución. Primero habla de lo que le será a Edom y luego habla de lo que será a Israel. Y ahí en el 18 dice: pero la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Pero los de la casa de Israel entonces van a poseer
sus posesiones. Dice la última parte ahí del versículo 17, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces está hablando ahí de restitución, va a restituir lo que ellos habían perdido. Pero hablando de este día de Jehová, es un día bastante incómodo y un día que a las personas poco les gusta hablar. Cuando se habla de el día de la ira de Dios o el día de Jehová, a los incrédulos les molesta saber que se encuentran abajo de esta ira y que se encuentran destinados también para ella. ¿No es cierto? Pues estos creen que Dios simplemente tiene amor en su carácter. Y a ellos se les dice que están bajo la ira del Señor y también se les dice que estarán bajo la ira del Señor. Y también el Nuevo Testamento nos confirma eso. Si usted quiere puede ir conmigo, si no, yo lo voy a leer allí en Romanos en el capítulo 1. Romanos en el capítulo 1, en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El tiempo del verbo ahí es presente, se revela, está revelándose constantemente. Y entonces comienza a ver cómo es que se revela esa ira de Dios contra los pecadores que se encargan de estar todo el tiempo delinquiendo y transgrediendo las leyes de Dios. Pero en el capítulo 2, otra vez, él vuelve a utilizar lo mismo que están utilizando los profetas aquí, los dos tiempos o las dos facetas de este juicio, el temporal y el eterno. Y dice en el capítulo 2 y versículo 5, hombre, después de que le ha dicho, mira todo esto, lo que está sucediendo, habla directamente, personalmente con algunos hombres o algún hombre por ahí que tenía corazón duro y le dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que se da cuenta en el mismo libro, en un capítulo, después en otro capítulo, están las dos facetas. Primero le dice el apóstol que la ira de Dios está presente, está en ejecución ya. Y luego dice que, hombre, estás esperando, no solo estás bajo la ira, sino que la estás guardando, la estás atesorando para el día futuro de la ira, del día, y explica ahí de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, así mismo es que hablan los profetas también. Están hablando de las dos facetas del juicio, el presente, y también vamos a ver eso más adelante que hay pasado. Y también se proyectan hacia el futuro. Eso es el día de Jehová, de eso se trata. Pero también hay un grupo de creyentes, ¿verdad?, que les molesta escuchar. Hay un sector cristiano que les molesta escuchar acerca de la ira de Jehová o del día de Jehová. No concuerdan en que la perfección divina incorpore un atributo tan severo en su carácter o que posea un atributo tan tremendo y tan terrible en contra de pecadores. Y a veces el sentimiento nos domina al pensar, bueno, ¿qué pasará con mi familia y mis hijos que no se arrepientan? Yo creo que Dios no debería ser tan cruel y en ese sentido, entonces por ahí puede traicionarnos el sentimiento y llegar a aborrecer este atributo de Dios, esta perfección de Dios. Y de hecho podemos verlo porque poco pueden ustedes andar por congregación y congregación y congregación y encontrar poco o nada de lo que es el día de la ira de Dios o el día del juicio de Dios o el día de Jehová, como lo dice aquí el profeta Abdías. Pero las escrituras nos muestran que Dios es santo y perfecto en la totalidad de sus atributos, por lo cual, hermanos, la ira también es parte de su perfección. La ira de Dios es parte de su perfección. No es una mancha en el carácter de Dios, no es una mancha en la personalidad de Dios, es parte de su perfección. A.W. Tozer, un hermano, dijo que la ira es tanto una perfección divina como lo es su fidelidad, poder o misericordia. Y Thomas Watson dijo que la ira de Dios es la ejecución de su maldición en contra del pecado. Es decir, tenemos esperanza en eso. Y esperamos la plena manifestación de ese atributo. Como los demás atributos, aún pues todavía no se ha revelado en su máxima expresión, así como el amor y todos esos atributos, ¿verdad?, que ya hemos dicho van a revelarse de manera completa y de manera plena
en el final de los días, cuando Dios también se revele y se manifieste, y cuando nosotros seamos sacados de este cuerpo en la eternidad, gozaremos eternamente de esos atributos que ahora gozamos en parte aquí, aunque ya los poseemos. Ya de parte de Dios es un hecho que los tenemos, pero por nuestro lado todavía el pecado, ¿verdad?, nos amordaza y nos hace quebrantarnos. También dijo este hermano Thomas Watson que con respecto a la situación de la ira de Dios y lo terrible y la plena manifestación, como todos los atributos, así como los santos vamos a gozar eternamente de sus bondades y de sus riquezas en la eternidad, también los condenados van a gozar en cierto sentido, o van a sufrir más bien este atributo de la ira plenamente. Ellos ni nosotros conocemos todavía cuál es la plenitud de este atributo de la ira, no se ha revelado en su plenitud. Y decía Thomas Watson que después de millones de años, la ira de Dios estará tan lejos de acabar como cuando empezó. Y será como un cerro interminable de arena al que un pájaro viene cada 1 millón de años a llevarse un grano. Así de enorme será. Se pueden imaginar qué enorme tormento para describir débilmente lo que es esa extensidad del furor de Dios y esa perfección de su carácter. Es tan tremendo porque por ahora, hermanos, es realidad que no podemos distinguir la bondad de Dios de su severidad. Lo vemos mezclado porque en este plano temporal su bondad coexiste con su severidad también, ¿no es cierto? Así como coexistimos salvos y condenados, también sus atributos están mezclados aquí, es decir, coexisten y habitan todos juntos, pero a la eternidad será una separación. Ya no habrá una mezcla, ya ningún pecador gozará de ninguna de las bondades de Dios. Y nosotros recordamos a aquel hombre allá, ¿verdad?, en los tormentos de la parábola, pidiendo una gota de agua, porque no hay una gota de agua. Y en alguna vez decíamos que allí nunca volverán a gustar jamás, ni siquiera una gota de bondad de Dios, porque una gota de bondad de Dios en el infierno, hermanos, es como unos 7 planetas de esta galaxia. Es algo enorme, solo una pequeña gota de su bondad. 1 segundo de tranquilidad equivale a una eternidad de tranquilidad ahí en el infierno, porque no la hay. No hay reposo para las almas. Dice el Apocalipsis que el tormento y el humo sube por los siglos de los siglos. Es un horno que todo el tiempo está calentándose. Eso es algo horrible. Eso es un mundo, aquí vivimos en un mundo de pecado con momentos soberanos de bondad y misericordia, hermano, pero en el infierno, eso es un mundo creado específicamente para que el ardor de su ira se manifieste en su plena revelación. Y es el carácter de Dios ahí. Así como los redimidos gozarán eternamente, gozaremos de su perfección, también estos condenados sufrirán eternamente ese castigo, su perfección divina. Y entonces la ira, podemos ver que la ira es parte integral de su perfección. Y podemos ver esto, hermanos, porque miren, Él puede jurar aún por esta manifestación de su carácter como lo puede hacer por otros atributos. Miren en Génesis 22:6, yo lo leo. Dios dice ahí a Abraham: por mí mismo he jurado, por cuanto no me has rehusado tu hijo, te bendeciré grandemente. Eso dice el Señor ahí en Génesis 22:16. Por mí mismo he jurado, su persona. Él puede jurar por su persona y declarar bendición a una persona. En Salmos 89:35 Él declara: una vez he jurado por mi santidad que no le mentiré a David. No le mentiré acerca de las promesas que le he hecho. Está jurando por su santidad. Pero también en Salmos 95:11 Él afirma: juré en mi ira. Aquel pueblo de Israel ciertamente no entrarán en mi reposo. Así que Él puede jurar tanto por su santidad como por su ira, porque su ira no es un defecto, es una perfección de su carácter. Y Él les ha negado a estos pecadores israelitas la entrada a su reposo eterno en base al juramento de su ira.
Y es lo mismo actualmente. A todos los pecadores los ha dejado lejos, los ha apartado, apelando a su ira como una perfección. Así les ha negado entrar también para siempre. Entonces, ¿se dan cuenta? Él puede jurar por su ira porque es una perfección de su carácter, es perfecto en su carácter. Y hemos visto que la ira hemos dicho que la ira se ha revelado en etapas también, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ustedes conocen la historia del diluvio, ustedes conocen la historia de Sodoma, la historia de las naciones antiguas que ya no existen, como Edom, la historia del pueblo de Israel también en su severidad que Dios trató con ellos. Y allá el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo nos dice que todas esas cosas sucedieron para que nosotros obedezcamos al Señor, es decir, para ponerlas por ejemplo, dice el apóstol Pedro, para ponerlas por ejemplo ¿a quiénes? A los que habían de vivir impíamente. Eso dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que por eso enjuició a aquellas naciones. Y la ira que se manifestó en el pasado, como el diluvio, Sodoma y Gomorra, es un ejemplo de lo que les va a acontecer en el futuro. Ahora ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, también dijo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan eso? El Señor lo dijo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que todavía la plena manifestación del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra no se ha llevado a cabo. Él dice, el castigo en aquel día, el juicio para Sodoma y Gomorra será más tolerable para los que andaban allí con él y los que han escuchado la revelación de Cristo, del propósito eterno de Dios y que lo han rechazado. Porque si aquellas naciones los hubieran conocido, ese propósito, ya se habrían arrepentido, dijo él. Se hubieran arrepentido, hubieran hecho otras obras de arrepentimiento. Pero para ustedes será más terrible el juicio que para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Así que el Señor Jesús lo que está diciendo es que todavía hay un juicio que se está esperando para Sodoma y Gomorra. O sea, que les haya caído fuego y azufre todavía no ha completado el ardor de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es infinito en su carácter y la agresión hacia Él debe ser castigada de acuerdo a quien Él es. Tiene que ser infinito el castigo también. Así que todavía ellos están esperando ese castigo a pesar de que ya lo recibieron. Tremendo, ¿no? Y hemos visto la ira presente. En Juan 3:36, el apóstol Juan escribe ahí, relatando las palabras de Juan el Bautista, que el que rechaza a Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. Eso dice, permanece. Y hemos leído Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela allá también en el presente. Y hemos leído del futuro. También podemos ver en el futuro, en Mateo 3:7, cuando los fariseos venían y escuchaban la predicación de Juan el Bautista, él les dijo, manada de víboras, ¿verdad? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Mateo 3:7, la ira venidera. Es decir, que cuando escuchaban la predicación de Juan el Bautista, estos fariseos, estos hombres religiosos, podían tener algún sentido de preocupación acerca de lo que venía al futuro. Y entonces venían a escuchar de qué era lo que se trataba este sermón y este mensaje de este hombre. Y Juan los miraba como escapando de la ira que está por revelarse cuando ellos venían a escuchar la predicación del Evangelio, la predicación de Jesucristo. Y es exactamente lo que hacen todos los que están aquí que no han venido a Cristo. Están aquí y vienen a escapar, vienen a escuchar cómo escapar de la ira venidera, porque la ira está por revelarse, está activa, ha estado, pero también viene a futuro. Entonces para usted lo mismo, usted necesita huir de la ira venidera, la ira que está por venir. ¿Y cómo huye? Escuchando la palabra del Evangelio, la palabra de salvación. También en 1 Tesalonicenses 1:10, el apóstol escribe que Jesús nos libra de la ira venidera, es decir, que todavía está adelante. Entonces los tres tiempos de la ira, pasado,
presente y futuro. Y habiendo esto, entonces, hermanos, podemos considerar 4 realidades acerca de la ira de Dios que fortalecen nuestra relación con Cristo. 4 realidades acerca de la ira de Dios que fortalecen nuestra relación con Cristo. Queremos ver cómo la ira de Dios es una perfección de su carácter y un atributo que nos puede ayudar en nuestra relación con el Señor, en lugar de cuestionar esta perfección de la deidad, en lugar de sentirnos a aborrecer esta perfección de su santidad, de su deidad, más bien que fortalezca nuestra relación con Cristo. Y esto, otra vez, 4 realidades acerca de la ira de Dios que fortalecen nuestra relación con Cristo. 4 realidades de la ira de Dios que fortalecen nuestra relación con Cristo. Consideraremos en primer lugar la atrocidad del pecado, la esperanza de la justicia, la paciencia de Dios y la obediencia a Dios. Esas son 4 realidades que se desprenden de la ira de Dios en las Escrituras. Y vamos a ir paso a paso por ellas, hermanos, no se preocupen. La primera, entonces, que vamos a ver, la primera realidad acerca de la ira de Dios que fortalece nuestra relación con Cristo es que nosotros debemos considerar es la atrocidad del pecado. Es impresionante ver que la única forma en que podemos entender qué tan grave es el pecado es el castigo severo con el cual ha sido penado. Es la única forma en la que nosotros podemos ver qué tan grave es el pecado. Si no, no lo podríamos ver si Dios no tuviera este atributo, si no tuviera esta perfección, no podríamos ver qué tan atroz, qué tan horrible es el pecado. Y en el mundo actual nosotros hasta sabemos que infringir algunas leyes, ¿verdad, hermanos? En nuestra manera de pensar, infringir algunas leyes resulta menos grave que infringir otras, ¿no es cierto? Nosotros sabemos eso. Sabemos que por algunas leyes lo más que vamos a recibir es una amonestación y por otras se puede recibir la cárcel. Entonces tenemos esos niveles de castigo por las infracciones que cometemos. Y de acuerdo al castigo nosotros podemos saber qué tan grave es la ley que estamos quebrantando. Y cuando Dios ha soltado su ira y ha alistado su ira y el infierno eterno para el día del juicio, podemos entender qué tan grave es el pecado. Y que lo ha preparado, hermanos, desde el primer pecado ahí, desde el primer pecado. En algunas playas, miren algunas leyes, hermanos, que encontré por ahí. En alguna playa de España, por si usted va por allá, en algunas es prohibido hacer castillos de arena. En Francia es penado fotografiar la Torre Eiffel de noche, porque se considera algo espléndido todo el juego de luces y show de luces que hace la torre. Entonces es penado si usted la quiere utilizar para efectos comerciales. Lo estoy diciendo por si quiere ir en algún momento, ¿no es cierto? Y en Malasia, quien viste de amarillo acarrea una multa de 1,000 euros. Por si va por allá, entonces no se vista de amarillo. Y en Singapur, quien mastica más chicle acarrea una multa de 1,000 euros también. Bueno, algunos lo pueden comer, pero con prescripción médica, ¿verdad? Entonces, si va a llevar su cajita de chicles, asegúrese de pedir ahí a la hermana Yacira ahí una prescripción médica. Parecen leyes que son bastante tontas, ¿verdad? No quiero decir eso para no ofenderlos, pero así parece. Pero nosotros podemos ver por qué es tan penado solo si consideramos la razón por la cual han penado así. Y la razón, la causa por la que han penado vestir de amarillo en Malasia con una multa de 1,000 euros es que en cierta ocasión unos activistas se vistieron de este color y trataron de derrocar al rey, al gobierno. Y entonces este color ahora es símbolo de oposición. Ahora tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Ahora tal vez para nosotros no tan pronto como lo escuchamos. Y en Singapur, masticar chicle tiene una pena tan alta que son casi 30,000 lempiras, hermanos. ¿Se pueden imaginar? Solo por mascarse un chicle. Entonces es tremendo. Y la causa, hermanos, la causa es el costo elevado con relación a la limpieza de gomas de mascar por todo el lugar. Y debido también a un incidente de metro que hubo en cierta ocasión, un chicle bloqueó las vías del metro impidiendo
su correcto funcionamiento y se paralizó toda una tremenda ciudad de millones de personas por un chicle. Entonces, a causa de eso, se prohibió en todo el país. Entonces, nosotros a principio podríamos ver, bueno, un chicle, vestir de amarillo no tiene tanto sentido, pero sí tiene sentido para ellos, por las cosas que sucedieron, hermano. Un solo pecado de desobediencia a Dios fue penado con el infierno eterno también. Así de rápido, así de rápido. La causa, traición cósmica. El hombre es un culpable finito, hermanos, que desafió a un Dios infinito, por lo cual su sentencia debió ser infinita. No solo eso, sino que no solo trajo traición cósmica hacia su creador, sino que provocó la caída cósmica. Ahora el pecado, así como allá en Singapur, el pecado es símbolo de oposición hacia Dios. Y todos los que portan pecado son opositores y son enemigos de Dios. Por eso tienen la misma condenación hoy en día. Y también el pecado tuvo una consecuencia de caída cósmica, hermano, no solo traición cósmica, la causa, traición cósmica y caída cósmica. Porque la locura del hombre acabó por contaminar y descalificar toda la raza humana de la presencia de Dios. Y eso fue el primer pecado. Entonces es tan grave delante de los ojos de Dios lo que este hombre cometió. Y es tan grave lo que nosotros somos ahora delante de Dios y lo que cometemos a diario sin sentir ningún tipo de dolor. A tal punto que en el día de hoy nos es imposible comprender cómo es que Dios, se nos hace difícil, hermanos, comprender cómo es que Dios puede estar tan furioso. Y dice ahí en Isaías 63:4 que el día de la venganza ha estado en mi corazón. Es decir, lo ha mantenido ahí todo este tiempo, lo mantiene en su corazón. Él puede hacer eso. A nosotros se nos manda a olvidarnos porque no tenemos esa capacidad, hermano. No tenemos esa capacidad de guardar la ira, el enojo y ejecutarla, obrar con justicia. Y vamos a ver eso. Pero Dios sí puede hacer eso. Llega el momento que somos incapaces de reconocer la ira de Dios, por causa de que no podemos sentir cuán envenenados estamos por nuestra naturaleza caída. Es como un hombre muerto que no siente la víbora que lo mató en su pecho, ¿verdad? Ya está muerto, ya no siente que puede estar allí arriba de él por todos lados y no la siente porque ya es imposible, ya está muerto ya. Y así somos los hombres también, estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 1 y 2. Estamos muertos en delitos y pecados, insensibles al pecado. Por eso nos es tan raro ver este atributo de Dios y pensar, ¿será que Dios de verdad tiene tanta ira? Pero si todos pecamos, pero es que porque estamos muertos, porque estamos insensibles. El primer hombre debió sentir esto tremendo cuando pecó, porque pudo ver claramente separar la bondad de Dios de la severidad del castigo de Dios y ver su ira. Eso es tremendo, hermanos. Y el problema es que Dios no tiene pecado en su esencia, hermano. Aún su ira, hemos dicho, no es maligna, sino que es parte de su perfección. Y Él jura aún en base a su ira. El pecado es tan terrible, hermanos, porque lo que hace es que nos mete en un cuadrilátero y nos mete en la esquina retadora. Y el retado es Dios. Ese es el problema del pecado, que no sabemos exactamente a lo que nos estamos enfrentando. No sabemos a quién estamos retando. Y eso no hacemos nosotros aún a diario, hermano, cuando pecamos, ¿no es cierto? Aún hacemos eso, no digamos como creyentes, no digamos los incrédulos. Lo que pasó con Adán y Eva. No sabían a quién estaban retando, no conocían esta perfección del carácter de Dios. Probablemente no se lo imaginaban, no se lo veían venir. Pero ahora nosotros podemos ver qué tan grave es, qué tan severo es por el consejo de las Escrituras. El pecado más absurdo, por más absurdo que parezca, es portador genético de un terrible caos, hermanos. Consideremos las faltas de respeto. ¿Hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde se dirigen? En el matrimonio, en la hermandad, en el trabajo. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia un caos, hacia construir un caos, hacia vivir en un caos. O considerar una mirada lujuriosa, como dijo el Señor, ¿verdad? ¿Hasta a dónde conduce eso al pecador? A un caos, a destruir su familia, a destruir su vida, a destruir la vida de otras personas.
Y consideremos los chismes también, ¿verdad? Hacia dónde van. A provocar una división, a provocar el ultraje a nuestros hermanos, a destruir no tanto la reputación de la persona que es el objeto, sino el sujeto, ¿verdad? Del que está hablando, porque luego las personas, a uno mismo es que lo tildan así, de chismoso, y ya queda desvalorizado frente a los demás. Entonces, todo pecado está buscando nuestra destrucción. Es portador genético de un caos tremendo. Y un solo pecado que, por inocente que parezca, va a llevar a una gran catástrofe, a un gran caos, si uno no se arrepiente de ese pecado. Si continúa abrazándolo y manipulándolo y escondiéndolo, será algo terrible. Y el pecado, hermanos, no solo eso, ha desvalorizado también, ha desdibujado la belleza de la creación de Dios. Es increíble ver todo el talento y la capacidad humana y ver las habilidades que Dios ha concedido a los hombres, y uno se queda admirado de repente cuando miramos tanta innovación en la música, cuando vemos la creación en la ropa, los dispositivos, cuando vemos las construcciones. Es increíble todo lo que se usa, pero el hombre utiliza todo eso para su propio mal. No lo utiliza para agradar a Dios, sino que utiliza todas sus facultades para pecar en contra de Dios. Quizás una persona es buena haciendo algo y se hace dinero, pero con ese dinero lo que hace es pecar y pecar más contra Dios. Y entonces ha desdibujado la belleza de la creación. El pecado nos ha destruido, hermanos, ha hecho un desastre en lo que es ahora, en lo que vivimos. Y si la belleza que ahora vemos, hermanos, está maldita, ¿cuánto no será la belleza reservada en los cielos? La que no está incontaminada. Porque hay lugares bonitos, ¿verdad?, en esta tierra, y hay cosas bastante atractivas y que se gustan bastante, pero todo está maldito por el pecado. La tierra está sujeta a vanidad. Y si así es la condición de esta tierra maldita y todavía conserva algo de belleza, ¿cómo será la plena manifestación de la revelación de la belleza de Dios reservada en los cielos? Todo lo que Él tiene preparado, no lo sabemos, porque no hay nada que se pueda asemejar a eso. Entonces, cuando nosotros consideramos la atrocidad del pecado, podemos decir que indagar sobre ello despierta nuestra conciencia para aborrecerlo de la misma forma como Dios lo aborrece, de tal manera que nuestra relación con Él se pueda fortalecer. ¿No es cierto? Y eso es una realidad acerca de la ira de Dios, que fortalece nuestra relación con Cristo. Cuando vemos la atrocidad del pecado, como Dios la puede observar, como Dios la percibe, nosotros podemos acercarnos más a Dios, podemos fortalecer nuestra relación con Él y ver qué tan grande es esa maldad. Y no quiero ser parte de esa maldad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol, porque consideraba también esa corrupción que hay dentro de nosotros, en el estado que hemos caído. Entonces, considerar la atrocidad del pecado, hermanos, y verla como Dios la percibe, va a fortalecer nuestra relación con Cristo. Totalmente que sí. Porque una persona que está coqueteando con el pecado, llamando el pecado, más bien desvaloriza a Cristo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y ya, más bien termina aborreciendo lo que Dios ama. Sí, y ama lo que Dios aborrece. Pero si nosotros consideramos, en base a la ira de Dios, esta perfección de su carácter, la atrocidad del pecado, de por qué está ahí, también nosotros nos vamos a sentir fortalecidos por este atributo de Dios. La segunda realidad que podemos ver acerca de la ira de Dios que fortalece nuestra relación con Cristo es la esperanza de la justicia, la esperanza de la justicia. Santiago 1:20. ¿Qué dice Santiago 1:20? Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que se deduce aquí, por ende, es que por otro lado, la ira de Dios sí obra su justicia. La ira de Dios obra su justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios se deduce sí obra su justicia, porque en la ira del hombre su enojo
El hombre es consumido en su enojo por su pasión, ¿verdad? Y por su ira. Se deja dominar por lo que siente, por la situación en la que está. Es correcto. Y entonces su juicio es subjetivo y es parcial, porque está dominado por la ira. De hecho, más bien se nos manda a abandonar la ira. Si alguno airaos, pero no pequéis, dice el apóstol Pablo. Es como decir, bueno, si alguien puede airarse y no pecar, pues que lo haga, ¿verdad? Pero es difícil. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso, porque ya desde qué está provocando esa ira. Y es difícil que nuestra ira no esté contaminada por el pecado. Todo lo que somos está contaminado porque somos portadores de ese estado de maldad. Entonces, a nosotros se nos manda a abandonar la ira, pero cuando se habla de la ira de Dios en las Escrituras, estamos proyectándonos hacia el cumplimiento de su juicio, que Él va a obrar justicia. Es la esperanza de la justicia. Cuando consideramos la ira de Dios, automáticamente estamos considerando la esperanza de justicia que vendrá. El solo hecho, hermanos, de que la raza humana no fuera consumida inmediatamente después de la caída revela la capacidad divina de pausar la condenación y su dominio increíble para contenerse a sí mismo, ejecutando sus atributos según su voluntad. Él no es dominado por la ira. ¿Cómo es posible que Dios ha tenido tanta paciencia para no soltar todo el mar de su ira? No lo ha hecho así, sino que Él no se deja dominar por la ira. Él no es dominado, sino que Él ejecuta sus atributos de acuerdo a su voluntad. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Cuando estamos tristes, no podemos ejecutar ningún otro estado de ánimo. Nuestras acciones van dependiendo del estado de ánimo en el que estamos, ¿no es cierto? Pero para Dios no es así. Él no es dominado por ningún estado de ánimo. Él ejecuta todos sus atributos y los despliega todos de acuerdo a su voluntad. Y no hay un atributo que esté más arriba que otro, porque entonces eso mostraría una imperfección en el carácter divino. Es decir, que todos son una unidad completa, no tienen variación. No es que a veces se emociona o a veces está enojado, no. Su ira siempre ha sido igual desde el inicio y siempre será igual. Su ira será igual que su amor y será igual que su santidad y será igual que su misericordia y etcétera, hermanos. Todo eso muestra el dominio que tiene Él sobre sus atributos. Él no es dominado por ninguno, Él los ejecuta según su voluntad. Entonces la ira de Dios, estamos diciendo que es el cumplimiento de la justicia. Porque miren, hermanos, si un juez encontrara culpable a un transgresor, pero carece de personalidad para sentenciarlo e instalaciones también para encerrarlo, pues no queda más que soltarlo. Y eso muestra un desbalance en la posición de esta persona. Si es un juez y sabe que esto está mal y sabe que lo otro está bien, pero en su carácter él no muestra un balance. Él se ve dominado por la piedad o no tiene lugar donde condenar y donde enviar a esta persona. Por lo cual el ciclo de justicia no se completaría, ¿verdad? Que tuviéramos juzgados, pero que no tuviéramos cárceles donde castigar a los pecadores, a los transgresores. Simplemente pasarían por un juzgado y luego saldrían por la otra puerta a seguir haciendo mal, seguirían siendo libres. Eso no cerraría el ciclo de la justicia. Pero a Dios no le tiembla el pulso ni la mano para enviar a las personas al infierno, hermano, para haber encendido en su ira un lugar infernal. No le tiembla el pulso, no vemos eso. Es temible en sus atributos. La ira revela la pureza de su carácter. Apocalipsis 20:11 dice que vi un trono blanco y aquel que estaba sentado delante de él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. Saben lo que viene, saben lo que va a suceder. Y el trono de Cristo es un mal presagio para los pecadores, como conducir sin licencia en una calle de policías, ¿verdad? Llena de policías. Sabe que en algún momento va a fracasar, va a llegar a la condena por ser un infractor. Así que cuando en el día final se vea el trono resplandeciente de Dios, es una muestra de su pureza, de su carácter. Es una pena para los que vayan a estar ahí de ustedes y que tengan que verlo desde el lado pecador, porque esa pureza refleja que
no hay, no hay desbalance en su santidad y que está listo para enjuiciar, para llevar a juicio, está listo para que no le tiemble el pulso, está listo para cerrar el ciclo de la justicia, para encerrar a los pecadores bajo la prisión maligna. Al ser puro, cuando vean los monstruos de iniquidad, ese trono blanco, perderán la esperanza. Solo al ver lo blanco. ¿Ven lo que dice ahí? ¿Qué dice? Tan pronto como se sentó, a el que estaba sentado, ¿qué pasó? La tierra y el cielo huyeron. Eso es. ¿Saben lo que viene? El ciclo de la justicia se cerrará, se completará. Ahí en el trono blanco. Cuando se vea ese resplandor, esa magnitud, esa presencia radiante, los pecadores sabrán que están perdidos con solo verlo. Por eso es blanco ese trono, y por eso es el trono en el que se sentará a condenar la maldad. Entonces la ira es la ejecución de su justicia, es su justicia puesta en acción. La ira de Dios es la justicia de Dios puesta en acción, porque usted puede impartir juicio, pero luego tiene que ejecutar el juicio, y la ira de Dios lleva a cabo esa sentencia. Es la ejecución de su justicia, es la justicia puesta en acción. Y nosotros debemos alabar a nuestro Dios por esto. Dice 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha destinado para esta ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que la ira de Dios alimenta nuestra esperanza de justicia de tal manera que nuestra relación se va fortaleciendo con Él, ¿verdad? Crece y se fortalece con Él. Cuando consideramos justicia, tenemos que considerar ira también a la misma vez, porque la ira cierra el ciclo de la justicia. Es la justicia puesta en acción. Estamos viendo 4 realidades acerca de la ira de Dios que fortalece nuestra relación con Cristo. La primera la hemos visto, la atrocidad del pecado nos va a llevar a considerar la ira y nos va a hacer crecer nuestra relación con Él. Vamos a ver, cuando vemos la ira de Dios, tenemos que pensar en la esperanza que tenemos de justicia también. Que no es que simplemente los pecadores se les predica y que Dios nos ha predicado y que luego los va a soltar en algún momento, o que no se va a llevar a cabo esa condena. Si alguno piensa así, es terrible, porque eso no va a suceder. Dios no tiene imperfecciones en su carácter, y eso lo hace más temible, porque en un juez terrenal usted le puede implorar y llorar y tal vez rascarle un poco de misericordia, pero cuando llegue el día de la ira, dice Sofonías que aquel día será día de ira aquel día. Ese día es especialmente para la ira reservado. Entonces no vayan hacia allá. Con lo que están escuchando no deberían ir hacia allá, los que están bajo la ira del Señor ahora y que no se han arrepentido. Y la tercera realidad que podemos considerar acerca de la ira de Dios, que fortalece nuestra relación con Cristo, es la paciencia de Dios. Lo hemos visto un poco. Dice 2 Pedro 7:9, hablando de toda esta maldad, que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, su autodominio es sorprendente, hermanos. Él está diciendo, esta tierra está reservada. Vimos un poco de eso antes, pero ahora queremos ver, cuando vemos la paciencia de Dios, la ira de Dios, también nos lleva a considerar la paciencia de Dios. Qué paciente es Dios, porque teniendo una ira tan terrible, tan descomunal, no soltarla de facto es simplemente increíble. Y por eso dice el apóstol Pedro que hay algunos que son burladores, que dicen, ¿dónde está el día del advenimiento? Sí, ¿cuál juicio? No hay, no va a suceder. ¿Por qué? Porque menosprecian, no saben, son burladores, son necios, no entienden
que la ira de Dios está reflejando la paciencia. Es un atributo que nos lleva a ver la tremenda paciencia, y lo vamos a ver aquí en algunos otros pasajes. La ira hace brillar su paciencia, su autodominio, hermanos. Y en las Escrituras se nos llama a considerar cuán paciente es Dios, a pesar de ser un Dios temible y terrible, altamente peligroso. Es como un león, hermano, que se queda horas inmóvil ante la presa. Ustedes saben que una fiera dormida todavía es peligrosa, hermano, porque no sabe en qué momento lo puede despedazar. Entonces no se acerca. Así que Dios sí es paciente ahora, pero también tiene ira. Y su ira, lo tremendo que es su ira, nos lleva a considerar qué tan paciente es. Es como si la ira es un telón para que la paciencia se manifieste, hermanos. El apóstol la hace resaltar, miren, la paciencia de Dios ahí en el telón de su ira. Romanos 2, 4 al 5. Dice el versículo 4 en capítulo 2 de Romanos: ¿tienes tú en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y luego versículo 5, pero por tu terquedad y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, él lo está uniendo y él dice, mira la paciencia de Dios, y estás despreciando la paciencia de Dios. Deberías considerar la paciencia de Dios, porque cuando no la estás considerando, cuando te mantienes como un burlador de esos que dice el apóstol Pedro, simplemente estás acumulando la ira que un día va a caer sobre tu cabeza. Entonces, cuando pensamos en la ira, juntamente un versículo al otro, se nos llama a considerar la paciencia de Dios, y dice que esa benignidad nos guía al arrepentimiento. Cuando vemos la paciencia, el autocontrol de Dios, que no suelta esa ira. Hermanos, Adán y Eva tenían que ser fulminados ahí de facto en el mismo momento, pero Dios no lo hizo. Y no solo no lo hizo en ese momento, sino que no lo ha hecho todavía. Todavía estamos aquí. La raza humana sigue aquí. Su paciencia se ha extendido enormemente. Y en Apocalipsis se nos muestra que la ira ha estado contenida por siglos, se ha estado conteniendo y acumulando. Así lo muestra, y dice Apocalipsis 16:1, y oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan y derramen por fin la ira de las 7 copas del furor de Dios. Es decir, algo allá al futuro, que todavía eso no ha pasado. ¿Cuánto se ha estado conteniendo la ira? Está en las copas de Dios, según lo muestra Apocalipsis, allá en el futuro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La paciencia de Dios, podemos ver que todavía es en aquel momento en que va a soltar sobre la cabeza de los pecadores, va a comenzar a soltar su ira. Hasta ahora, hermanos, podemos decir que la ira de Dios, la manifestación más terrible de esa ira, se ha llevado en Jesucristo. Y es de esa manera que su ira ejecutada en su Hijo nos ha convertido en cenizas frías, el camino que una vez estuvo en llamas. Por su paciencia. Y nadie más en la creación experimentará la ira de Dios de la forma que Cristo la experimentó, por 3 razones al menos. Primero, porque Él fue justo. No es lo mismo sufrir bajo la ira de Dios como pecador que como justo. Entonces, Cristo no tenía pecado. En segundo lugar, Él llevó más de una condenación sobre sí mismo. Y cada pecador sufrirá eternamente su propia condenación. Sufrirá por sus propios pecados. Entonces Jesús sufrió más condenas, enormes. ¿Cuántas podríamos contar? Condenas enormes, ¿verdad? No hay forma. Una vez entré a la prisión y le dije a un hombre, predicándole el evangelio, le dije, mira, ¿qué tal si dejamos que todos estos presidiarios se vayan? Y le decimos aquí al alcaide que tú vas a pagar todas las condenas de estos hombres. Y él me dijo, olvídate de eso, ni Dios quiera, ni Dios lo permita eso. Yo ni siquiera sé cuándo voy a salir con mi condena, no digamos que me acumulen todos los años de estos presidiarios que están aquí y voy a morir en este lugar. Así que tenía cierta esperanza él de salir por su condena. Pero él sentía la gravedad de las condenas de todos los demás sobre sí mismo, al yo mencionarle eso. Y eso para mostrarle lo que Cristo había hecho, ¿verdad, hermanos? Lo que Jesús había hecho de llevar tantas condenas sobre sí mismo. Entonces nadie más experimentar la ira de Dios
experimentará esa ira de Dios de la forma que Cristo. Y en tercer lugar podemos ver que la tercera razón es que Él es el único que sabía a lo que se enfrentaba. Y nosotros como pecadores no sabemos a lo que nos enfrentamos. Pues nosotros desafiamos a Dios sin saber lo que nos está esperando allá, lo que nos está reservado. Pero Cristo, cuando decidió venir al mundo y decidió ofrecer su vida en sacrificio por los demás, Él sabía a lo que se iba a enfrentar. ¿Por qué? Porque Él mismo había impuesto el castigo, ¿no es cierto?, como Dios. Entonces, en ese sentido, nadie más de nosotros, ni ningún ser creado, ni Satanás mismo, experimentará la ira como la experimentó Cristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor, a la reverencia que se debe a ti? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Nadie, ningún ser creado, solo Dios, solo Cristo pudo conocer cuál es el poder de la ira y pasar a través de ella y salir victoriosos del otro lado, para que nosotros hoy estuviéramos aquí hablando de esta ira que está por ser revelada y ver de la forma en que esto nos fortalece nuestra relación con Dios, ¿verdad, hermanos? Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Dice el apóstol. Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Miren, dispuesto a mostrar su ira, otra vez lo relaciona ira y paciencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, su paciencia ha brillado en medio de la ira, ese atributo se ha desplegado enormemente en el telón de la ira. La ira de Dios nos lleva a considerar esa tremenda paciencia y entonces podemos decir que la temible ira de Dios nos deja ver claramente que su inmensurable paciencia, nos deja ver claramente su inmensurable paciencia de tal manera que nuestra relación con Él se fortalezca, ¿no es cierto? Podamos alabarlo a Él por lo que Él es y hablar de otros acerca de esta tremenda paciencia que se puede ver. Y la última realidad que debemos considerar acerca de la ira de Dios para fortalecer nuestra relación con Cristo es la obediencia a Dios. La ira de Dios, hermanos, es un maestro a la obediencia para los incrédulos y también para los creyentes, pues al considerar el juicio que tendrá clausura en el futuro, eso les debería guiar al temor y al arrepentimiento, pero también un maestro para nosotros. Los creyentes, está bien, no estamos destinados para esa ira, como dice el apóstol ahí, el Señor en 1 Tesalonicenses, pero en el plano actual aún estamos sujetos al juicio de Dios llamado disciplina correctiva, y ver la atrocidad que viene hacia los incrédulos y ver que Dios también puede ejecutar sus juicios disciplinarios hacia nosotros. ¿Qué debería hacer? Debería producir obediencia a Dios para nuestro crecimiento. Proverbios 3, 11, 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hebreos 12, 5 al 8 lo vuelve a repetir otra vez, lo trae hacia adelante. Además, ¿han olvidado la exhortación de que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección, dice versículo 7, que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces podemos ver que los juicios del Señor, ya en ámbito creyente e incrédulo, el incrédulo está bajo la ira de Dios, el creyente está bajo los juicios disciplinarios de Dios, que son simplemente temporales, porque la disciplina eterna ya se llevó en el pasado, en Cristo. Todavía eso nos debe conducir hacia la obediencia. Y eso lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 11:22, y llamando a los hermanos ahí en Roma, les dice, miren, consideren la bondad de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron,
pero para ti bondad, si permaneces en su bondad, de lo contrario, tú también serás cortado. Hablando de lo que había pasado con los israelitas, y él apela a eso y les dice, mira la severidad y mira la bondad. Eso debería hacerte obedecer al Señor voluntariamente. 1 Corintios 10:9, él dice, no provoquemos al Señor, a creyentes, no, él también se incluye, no lo provoquemos, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos. En el 10:22 dice, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No, no deberíamos hacerlo. Y en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26 al 31, después de que el hermano nos ha estado estimulando a la obediencia, si vamos allá a Hebreos capítulo 10, versículo 26, para ver estos hermosos pasajes también. Miren lo que el hermano ha estado diciendo, versículo 19, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. 21, tenemos un gran sacerdote. 22, acerquémonos con corazón sincero. 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. 24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor. 25, no dejemos de congregarnos. Y luego 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una ofrenda, una horrenda expectación de juicio, de hervor. 26, él dice, si pecáramos voluntariamente, él se está incluyendo también en este trozo de la Escritura. Una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, que tuviera por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado? Entonces él está llamando a la obediencia y luego está apelando a esa tremenda severidad del Señor. Eso es para los que pecan voluntarios. Si queremos pecar voluntariamente, rebelarnos contra el Señor. ¿Qué dice después? Ya no queda nada más. Y 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. No tenemos otra escapatoria. Y nuevamente repite el patrón en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, ahí juntitos los dos. Así que dice él, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, mire, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, apela al carácter de Dios, a su perfección de ira. ¿A qué más está apelando aquí? A la ira de Dios. Está apelando a su ira, su carácter, su ira. Y eso nos debe llevar hacia la obediencia, a no tentarlo, a no provocarlo, a no pecar voluntariamente, a obedecerlo y alabarlo por este atributo. El hermano decía, hemos venido aquí a adorar al Señor por su misericordia y su bondad al inicio, pero también hemos venido a adorarlo por su ira aquí también. Lo adoramos por esa perfección de su carácter, porque produce en nosotros, ¿verdad? Que produce temor escuchar esto de Dios, y eso produce obediencia, produce obediencia. Son las Escrituras las que nos alertan acerca del peligro al que nos enfrentamos cuando desobedecemos, así como la serpiente suena en su cascabel cuando alguien está aproximándose, ¿no? Aquella alarma, aquella alerta, es peligroso acercarse ahí. Bueno, eso es lo que las Escrituras están haciendo. Nos están alertando que deberíamos obedecer a Dios antes que irnos a exponer como necios bajo su juicio, sabiendo que es tan terrible. Y Thomas Watson dijo lo siguiente: si el juicio de Dios es tan severo en ocasiones para sus hijos, ¿cómo será para sus enemigos? ¿Cómo será para sus enemigos? Para los de ustedes que vayan a morir como enemigos de Dios. Y lo hemos considerado en Cristo. ¿Cómo será cómo es ese juicio? ¿Cómo ha sido en Cristo? ¿Y cómo será? Si es terrible para los creyentes en ocasiones cuando nos ponemos voluntariamente bajo la disciplina de Dios, es terrible. ¿Cómo no lo será para los que mueran bajo su ira?
hermanos, nosotros podríamos recordar aquellas palabras del apóstol Pedro que dijo que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? Está perdido, no tiene de dónde agarrarse, no tiene salvación si no se agarra en Cristo. Podemos decir entonces, hermanos, que la temible ira de Dios nos es un maestro para la obediencia, de tal manera que nuestra relación con Él, ¿qué? Se fortalece, crece. Alabamos al Señor cuando consideramos la ira de Dios y vemos lo que se desprende de ello. Entonces hemos visto, hermanos, hoy 4 realidades acerca de la ira de Dios que fortalecen nuestra relación con Cristo, todo para introducir, a hablar al respecto de lo que es este día de Jehová, y entonces podamos ir avanzando luego de lo que se espera, de cómo podemos ver este juicio, este día de la ira, tener un concepto y cómo construir un concepto acerca de la ira que está destruido en la mente de muchos creyentes, y me incluyo, necesito construir más acerca de este atributo. No han escuchado todo acerca de este atributo porque yo no lo sé todo, pero ahora cuando escuchen a alguien más, no reemplacen, sino que añadan, sigan construyendo, sigan conociendo este carácter de Dios para que puedan alabarlo por su perfección como lo es. Y quiero terminar relatando unas palabras que antes he relatado acerca de Jonathan Edwards, que dijo que este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar, en el sentido de experimentar su ira, y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar. Si usted se muere como incrédulo, usted no va a volver a ver una gota de bondad de Dios. Todo lo que verá será un mar incontenible de ira eterna, que jamás terminará. Y usted, el cielo que usted recordará, todo el cielo que podrá recordar, era cuando se iba a comer una hamburguesa, era cuando se iba de paseo, cuando se acostaba, cuando estaba en esta tierra. Eso será todo el cielo que recordará. Pero nosotros, los redimidos, cuando estemos en el cielo y que no experimentaremos ese juicio, esa ira eterna que Dios no nos ha destinado para ello, recordaremos esta tierra como el infierno que tuvimos que pasar. Fue lo peor que tuvimos que pasar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya se llevó la ira eterna sobre sus hombros, y por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos. ¿Qué podríamos decir, hermanos? Aborrezcamos el pecado de la misma forma como Dios lo aborrece. Pensemos en la ira de Dios. ¿Cómo aborrece Dios? ¿Cómo está indignado en contra del pecado? Y al considerar la ira de Dios, podríamos comenzar a parcialmente un poco aborrecer el pecado de la misma forma como Él lo ve. Y cuando consideramos la ira de Dios, podamos renovar nuestra esperanza de justicia. Cuando piense en la ira de Dios, piense en que Dios va a reivindicarse, va a reivindicar su justicia. Él va a completar el ciclo de justicia. Entonces encontramos ahí razones por las cuales alabarlo. La ira de Dios está relacionada estrechamente con el juicio venidero. Y en tercer lugar, podemos alabar a Dios por su tremenda paciencia, ¿verdad, hermanos? Enorme paciencia que tiene, autocontrol, autodominio, sujeto a su voluntad, todos sus atributos. Ninguno lo domina a Él, sino que Él no es dominado por nada. Él domina todas sus manifestaciones. No hay nadie como Él. Y pues terminemos diciendo que debemos obedecer al Señor y no provocarlo, porque esta manifestación de su carácter, aún para nosotros como creyentes, que ya es como disciplinaria, una disciplina correctiva, trae tremendos dolores, ¿verdad, hermanos? Y sufrimientos cuando tentamos y provocamos al Señor. Entonces temamos que no sea un mensaje más, sino parte integral también de nuestra vida. Y amigo, usted que está aquí, que está bajo la ira de Dios, ¿se va a ir bajo la ira de Dios? ¿Sabe lo que le espera parcialmente? ¿Sabe lo que le viene? ¿Y se irá bajo la ira de Dios? ¿Seguirá siendo un enemigo de Dios sin considerar lo que le está esperando? ¿A quién está retando? ¿A quién está provocando? Menospreciando la paciencia de Dios, menospreciando la justicia de Dios.
y desobedeciendo su palabra. No deberíamos salir así, hermano. Y quiero invitarlos entonces a que nos pongamos de pie y consideremos la grandeza y la gloria que en Cristo se ha revelado para salvarnos de esta ira eterna, de este juicio venidero. Que este día de Jehová no será día de ira para nosotros, sino que será día de salvación para nosotros, debido a que el día de Jehová es una moneda de dos caras, día de ira para los perversos y día de salvación para los redimidos, para los que aman a Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias por llevarnos a considerar, Señor, débilmente lo que es tu ira, lo que es esta manifestación de tu carácter, Señor, que es una perfección de tu carácter. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos verlo, no integramos a veces este atributo, Señor, a tu gloria. No rendimos verdadero culto, Señor, al considerarlo. Y hoy hemos considerado un poco, Señor. Has utilizado la debilidad de este siervo inútil. Y te ruego, Señor, perdón por no poder transmitir de la forma como tú debes ser temido y adorado. Pero deseo, Señor, que tú mismo reveles a mis hermanos que están aquí y que puedas comunicar, no tanto por lo que he dicho, sino por el consejo de tu palabra y tu poderoso espíritu, lo que tú has dicho y lo que has revelado en las partes de la Escritura. Y también quiero rogar, Señor, por los que están aquí, que no te conocen, que no saben lo que les está esperando, que juegan con tu paciencia, Señor, y que ponen a prueba lo que tú eres, y un día recibirán lo que merecen sus pecados. Oh Señor, te ruego por ellos. Ojalá que ellos puedan venir a la salvación, que puedan venir a la salvación para escapar de esa tremenda condenación. Bendícenos, Señor, hoy y llévanos con bien a nuestros hogares en el final de esta reunión. Amén. Pueden sentarse, hermano.